Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, martes 9 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el impuesto al César. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó: ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús está en Jerusalén en su última semana antes de dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús ha entrado en Jerusalén, ha purificado el templo de los vendedores, ha recordado que la casa de su Padre es casa de oración. Y ante este signo del Mesías, las autoridades religiosas les preguntan con qué autoridad hace esto. Y después Jesús, con una parábola, va a recordar a los sumos sacerdotes, escribas y letrados que ellos no son dueños de la viña del Señor, sino simples administradores, que Dios les ha confiado su viña para que ellos entreguen los frutos a su tiempo. Y en este contexto se sitúa el pasaje del Evangelio de hoy. Nos dice la palabra que enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Esto, queridos hermanos, es impresionante, porque los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí, eran contrapuestos, ya que los fariseos no se sometían de buena voluntad al dominio de Roma. En cambio, los herodianos sí. Sin embargo, estos dos se unen para casar a Jesús, para ponerle una trampa. ¿Y por qué se unen? Para desacreditar a Jesús, para convencer al pueblo de no seguir a Jesús, sino más bien intentan ponerlo en contra del pueblo. Y con esto, queridos hermanos, se nos advierte que también en el mundo ahora vamos a encontrar enemigos entre sí que se unen para desacreditar a Jesús y a su iglesia. También se nos advierte de que nosotros podemos unirnos no para ayudar a los demás, no para buscar la verdad, no para buscar con sincero corazón a Dios, sino más bien para dañar al prójimo. O podemos unirnos simplemente para poner a prueba la bondad de Dios al cuestionarlo, con el fin de rechazarlo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón humilde, que no hagamos alianzas nefastas, que toda alianza que nosotros podamos hacer sea para ayudar a los demás, para ponernos al servicio de los demás, que no nos unamos para dañar al prójimo, que no nos unamos para tentar a Dios con el fin de rechazarlo, que también el Señor nos conceda un corazón vigilante para estar atentos a estas alianzas nefastas que se hacen contra Él y contra su iglesia. En segundo lugar, queridos hermanos, vemos la hipocresía de estos fariseos y estos herodianos. Miren con qué salamería se dirigen al maestro. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Y en ellos dicen algo cierto, pero con el fin de poner una trampa, de polarizar. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Y aquí está la trampa, queridos hermanos. Estos fariseos y herodianos preparan su pregunta cantando las bondades de Jesús y de su enseñanza. Sin embargo, le hacen esta pregunta sobre el tributo al César. La pregunta sobre el tributo al César era muy comprometedora, ya que si Jesús respondía que era lícito pagar impuesto al César, negaba la soberanía de Dios sobre el pueblo de la alianza y más bien reconocía el dominio del imperio romano, el dominio del César sobre el pueblo, y más bien reconocía el dominio del imperio romano y del César sobre el pueblo de Dios. Por otro lado, si Jesús respondía que no tenían que pagar el impuesto al César,
entonces era convertirse en un revolucionario político, y algunos del pueblo se iban a apartar de él. El fin de esta pregunta es dividir a sus seguidores. Ya que está la trampa, queridos hermanos, se polariza política y religión. Y esto algunas veces se ve también en la comunidad de fe, que polarizamos política y religión, cuando Jesús nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos ven ideológicamente que Jesús es un revolucionario político, cuando realmente Jesús nos ha traído la revolución del amor? Y desde el amor de Dios, transformar las estructuras, construir la civilización del amor. Pero muchas veces, queridos hermanos, polarizamos política y religión. Basta ver cómo han sido las últimas campañas políticas. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un correcto pensar, que no polaricemos política y religión, y sobre todo que no utilicemos la salamería o de la adulación para acercarnos a Jesús. Estos hombres no buscan la verdad, estos hombres buscan tentar a Jesús, pues no tentemos al Señor, polarizando política y religión o cualquier otra realidad. Vivamos nuestra fe viviendo el mandamiento del amor, es decir, amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús, adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Es interesante, Jesús va a dar su enseñanza, utilizando el denario del César. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Ciertamente en la moneda estaba acuñada la imagen del César y su inscripción, en la que se proclamaba como emperador del mundo. Y por eso Jesús les replica: den al César lo que es del César. Y con ello Jesús les hace ver que cuando ellos utilizan la moneda del emperador, se están sometiendo a su autoridad civil y por tanto han de pagar impuestos. Pero también Jesús sentencia: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El ser humano es imagen de Dios y la inscripción que está en el corazón del ser humano es la ley natural, es el hacer el bien y evitar el mal. Y de esta ley natural saldrá la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten. Con esto, queridos hermanos, Jesús nos exhorta que demos a Dios lo que es de Él, es decir, que nosotros mismos, que somos imagen de Dios, hemos de ofrecernos a Él, hemos de entregarnos a Dios, manifestándole que le amamos sobre todas las cosas, que en cualquier circunstancia que pasemos en nuestra vida, queridos hermanos, Dios sea lo primero, porque somos de Él. Él nos ha rescatado con su sangre, Él nos ha amado con locura, Él nos ha creado a su imagen, Él ha puesto su ley en nuestros corazones, y Jesús va a derramar su sangre por nosotros para rescatarnos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de la justicia, que guardemos el orden social respetando la autoridad civil, pagando nuestros impuestos, pero también que seamos justos con Dios, que nos ofrezcamos a Él como imagen suya que somos, creciendo en la conciencia de que Dios es lo primero en nuestra vida, creciendo en la conciencia de que hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier realidad temporal, en toda circunstancia. Pidamos pues al Señor la fortaleza para que pase lo que pase, siempre nos entreguemos a Él. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos enseñas a que hemos de unirnos para ayudar a los demás y no dañar al prójimo. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida hagamos siempre alianzas que nos permitan servir a los hermanos. No permita, Señor, que hagamos alianzas nefastas para hacer daño al prójimo, y más bien, concédenos siempre la humildad, para no tentarte con el fin de rechazarte. Que seamos humildes contigo, Señor, haznos crecer en tu santo temor. También, Señor, te pedimos que estirpes de nuestro corazón esas polarizaciones que hacemos entre política y religión. Extirpa de nuestra iglesia toda clase de ideologías que solo traen división entre nosotros, que solo traen división en la comunidad de fe. Extirpa de nosotros toda salamería, toda adulación, que nos acerquemos a ti con humildad, Jesús. Y finalmente concédenos la virtud de la justicia, que guardando el orden social, respetemos la autoridad civil, paguemos nuestros impuestos, para que así se hagan obras públicas en favor de los demás. Extirpa la corrupción de nuestros gobernantes, para que utilicen estos impuestos poniéndolos al servicio del bien común. Pero sobre todo, Señor, concédenos ser justos contigo, que nos ofrezcamos a ti porque somos imagen tuya. Tú has inscrito tu ley en nuestros corazones, esa ley del amor, esa ley de hacer el bien y evitar el mal. Que crezcamos en la conciencia que tú eres lo primero en nuestra vida, que en nuestra vida y en cualquier circunstancia manifestemos esa primacía de ti, esa soberanía tuya en cada una de nuestras vidas. Que seamos conscientes, que nos entreguemos a ti como manifestación de nuestro amor hacia ti,
por sobre toda realidad temporal. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.